Bendiciones a todos los hermanos que escuchan esta cápsula. Vamos a irnos al Salmo 32, hermanos. Y el título es La dicha del perdón. El perdón se fabricó en el cielo, por decir algo. Porque aquí en la tierra no somos capaces de perdonar a nadie. Nos ofendemos muy fácil y decimos, yo lo perdono, pero no olvido, no lo quiero ver más. Entonces, esta vida que uno lleva relacionándose nos lleva a tener roces con personas. El salmista David nos habla de esta dicha, de saber perdonar. Vamos a leerlo. Dice el versículo 1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Un hombre que fue perdonado, porque aquel que es perdonado, su pecado se lo cubre el Señor. Él es el que nos perdona. Cuando recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, ya nuestro pecado ha sido perdonado, porque todos nacemos con pecado, ahí estamos claros. Dice después, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Por qué? Porque ya en el versículo 1 dice que ya fue cubierto su pecado y perdonada toda transgresión. Entonces dice aquí que ya el Señor no lo culpa de iniquidad, porque no tiene ningún engaño en su espíritu. Y el Señor nos conoce por dentro, por fuera, por todas partes. Y sabe cuándo tenemos engaño dentro de nosotros. Versículo 3 dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Oigan esto, hermano. Cuando uno calla y no confiesa, los huesos le duelen. Se enferma de los huesos. Este hombre dice que gemía todo el día. Callado ahí, podríamos pensar que hasta en una cama, pero callado, sufriendo, y no quería hacer nada de lo que Dios estaba mandando, porque dice que a este que vemos le perdonó la transgresión, ya no le culpaba de iniquidad y no tenía engaño, pero en cambio el versículo 3 dice que mientras estuvo callado se fue envejeciendo, le fue doliendo todos los huesos, de día y de noche, dice. Pasó muchísimo trabajo, hasta que en el versículo 5 dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Por eso cuando uno le falla al Señor, uno se lo confiesa a Él mismo. Mi pecado te declaré. ¿Para qué? Para quitar de mí ese gemir, ese dolor en el cuerpo. Por esa razón uno tiene que declararle al Señor, porque uno se enferma cuando se calla, cuando no dice las cosas. Y dice el salmista, dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Él decidió confesarle a Dios todo lo malo que tenía por dentro. Y eso es lo que debemos hacer. A veces uno por callar, fíjense que lo leemos, nos enfermamos. Entonces no, Él no conoce todo, ¿verdad? Entonces vamos a confesarle a Él, porque eso es lo que Él quiere, que nosotros confesemos, para que nos liberemos, porque en la confesión hay liberación. Entonces dice, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. El Señor lo perdonó después que Él reconoció. Y así tenemos que hacer. Cualquier cosa que haya que decirle al Señor, reconocer lo que somos, no nos
escondamos de Él. No, como dice al principio, en mí no puede haber engaño, porque Él me conoce. Él sabe de lo que soy capaz. Entonces, dice el versículo 8, quiero leer este. El Señor le dice ya a él, al salmista: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Pero sobre todo lo que más me gusta es: te haré entender y te enseñaré. Son dos palabras claves en este asunto del perdón. Después que tú confiesas y te liberas, entonces el Señor te dice: ahora yo te enseñaré y te voy a hacer entender, porque el único que nos hace entender las cosas reales como son es el Señor. Cuando uno pone algo en oración delante de Dios para entenderlo y aprender, el Señor revela. Y aquí nos dice claramente: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, porque sobre ti fijaré mis ojos. Es una restauración total después que uno confiesa, después que uno se libera, después que uno es libre, ya no quiere tener problemas con nadie, ni transgresiones, ni iniquidades, ni engaños dentro de su corazón. Entonces Él viene y traza una nueva ruta. Sobre ti fijaré mis ojos y te enseñaré por dónde vas a caminar. Esa es su palabra para este día. Dios te guarde y te bendiga. Y si tienes algo que perdonarle a alguien, hazlo hoy mismo. Y sé libre. En el nombre de Jesús.